En esta clase de laboratorio vamos nosotros a estar trabajando con algo que se utiliza bastante a la hora de que nosotros estamos nuestros diseños, cuando estamos elaborando nuestros diseños, y son los overlays. Para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir nuestra imagen con la que vamos a estar trabajando. Ustedes estos materiales los van a encontrar disponibles para que puedan llevar a cabo este ejercicio. Muy bien, vamos entonces a elegir esta imagen. Esperamos que cargue. Perfecto, aquí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar, por ejemplo, con los siguientes efectos. Una vez que ya tenemos entonces nuestra imagen, vamos entonces a desbloquearla. Damos doble clic sobre el candado y luego damos clic en OK. Muy bien, recuerden que para poder editar lo que es una fotografía, siempre hay que desbloquearlo. Muy bien, una vez desbloqueada, entonces enseguida vamos a aplicar lo que son las overlays. Para eso voy a hacer lo siguiente: aquí yo tengo ya listas mis overlays y lo que voy a hacer es, por ejemplo, arrastrarlos. Lo puedo arrastrar sin ningún problema. Voy a elegir, por ejemplo, esta de aquí. Esto ustedes lo van a tener ahí disponible en sus materiales. Una vez que ya la tenemos, lo arrastramos y lo soltamos. Perfecto. Una vez que ya lo tengamos, vamos entonces a escalarla. Para esto voy a escalarlo de esta forma. Hago lo siguiente: voy a presionar las teclas Alt Shift y lo voy a escalar por completo en toda la imagen. Muy bien. Una vez que ya lo he escalado, voy a presionar Enter. Muy bien, ya tenemos entonces que ha cubierto por completo nuestra imagen. El paso siguiente, lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión. Entonces para eso vamos a dar un clic aquí, ¿verdad? Recuerden que siempre tiene que estar seleccionada la capa a la cual queremos aplicarle los efectos. Por lo tanto, vamos entonces a elegir acá un modo de fusión y vamos a darle, por ejemplo, muchas veces lo que funcionan aquí son los modos de fusión de aclarar o trama, ¿ok? Pero pudiéramos nosotros elegir cualquiera, no hay ningún problema. Aquí podemos nosotros elegir al que mejor nos parezca. Yo voy a elegir el de trama. Entonces vemos cómo se aplica ese efecto de iluminación. Entonces aquí lo que nosotros pudiéramos hacer es lo siguiente: podemos reducir un poco la opacidad. Vamos a darle, por ejemplo, un 80% de opacidad y así sucesivamente irlo transformando. Voy a hacer lo siguiente: voy a ajustarlo de la siguiente forma. Voy a presionar Control T y lo que voy a hacer es, por ejemplo, ajustarlo. Yo puedo, por ejemplo, si presiono la tecla Shift, moverlo un poco hacia los lados y de esa forma pues moverlo. Entonces, como es un efecto de iluminación, no importa si esto se deforma, ok, yo puedo moverlo, no hay ningún problema. Ahí ustedes observan. Una vez que ya hemos hecho la transformación, vamos a darle entonces Enter. Perfecto. Prácticamente aquí pudiéramos decir que ya lo que son los efectos de los overlays ya está aplicado, pero vamos a trabajar mejor aplicando también otros tipos de opciones, como por ejemplo las máscaras. Vamos a ver cómo funciona esto con las máscaras para que veamos cómo podemos trabajar con nuestros overlays de una mejor manera y cómo funciona haciendo uso de las máscaras. Muy bien, entonces si nosotros movemos, por ejemplo, nuestro overlay, ahí notamos que nos queda de esta forma. Ok, voy a dejarlo hasta aquí con una parte cortada, por ejemplo, ahí lo voy a dejar así, es decir, voy a dejar este espacio de la fotografía de esta manera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, si nuestro overlay es muy pequeño y si al extenderlo o expandirlo o escalarlo se nos mira pixelado, entonces podemos hacer lo siguiente? Para eso existen lo que son las máscaras.
es necesario que siempre estemos trabajando sobre de la capa a la cual queremos aplicarle los efectos. Una vez que ya lo tengamos, vamos entonces a dar un clic sobre este icono que es aplicar máscara. Damos un clic y listo. Lo que hacen las máscaras es que ocultan o muestran alguna parte de la imagen. Es muy importante este paso para que usted como diseñador comprenda lo siguiente: cuando la máscara esté en color blanco, va a mostrar, ¿qué va a mostrar? Detalles de lo que nosotros hemos enmascarado. Y cuando esté en color negro, va a ocultar. Entonces lo que vamos a hacer es dar un clic sobre de la máscara y nos aseguramos, ¿verdad?, que la que esté seleccionada sea la miniatura de la máscara. Ahí ustedes logran ver dónde se selecciona. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado la máscara, vamos entonces a proceder con lo siguiente. Vamos a elegir ahora la herramienta pincel y con un pincel vamos a elegir este, por ejemplo, con este pincel suave, y vamos a asegurarnos de que el color blanco sea el que esté de frente. El color blanco sea el que esté de frente. Recuerden que para cambiar de panel podemos utilizar lo siguiente. Podemos utilizar, por ejemplo, la tecla D para cambiar el color. La tecla X, puedo cambiarlo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí. Fíjense bien. Si mi pincel está muy pequeño, yo puedo utilizar lo que son las propiedades del pincel, dando un clic aquí y luego agregar el tamaño. No hay ningún problema, yo aquí lo puedo hacer, perfecto, pero esto me lleva un poco de tiempo. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, manteniendo la tecla Alt presionada, la tecla Alt, y dando clic derecho, moviendo el mouse, miren, yo puedo hacer más pequeño mi pincel o ampliarlo, manteniendo la tecla Alt presionada y el botón derecho del mouse de esta forma. Muy bien, suelto entonces y aquí ya tengo mi pincel. Ahora yo puedo también trabajar con lo siguiente. Si yo quiero las propiedades de mi pincel, que son las mismas que yo tengo acá, que son las mismas, yo puedo dar clic derecho y listo. Aquí me aparecen ahora los pinceles. Perfecto, o las propiedades en este caso del pincel que yo haya elegido. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que cuando está en color blanco nos va a mostrar, ¿verdad? Y cuando esté en color oscuro el panel frontal nos va a ocultar. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es ir difuminando esta parte de acá hasta que nosotros logremos esta parte. Lo que voy a hacer ahora es cambiar el panel. Quiero que esté de color negro. Muy bien, entonces noten, voy a ir dando clic sobre de las partes que yo quiero ocultar. Si la opacidad, por ejemplo, está al 100, entonces lo que yo puedo hacer es disminuirlo. Ok, entre más arriba esté la opacidad, entonces más se va a notar lo que es la difusión que vaya a tener nuestro pincel. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en un 50. Entonces vemos que aquí se va aplicando el cambio más tenue de esta forma. Vemos entonces que se está aplicando. O también podemos dejarlo de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Podemos dejarlo al 100% o al 50%, de acuerdo a como nosotros querramos que se vaya aplicando. Recuerden que cuando nosotros estemos utilizando máscaras con el color negro, vamos a ocultar, y con el color blanco vamos a mostrar. ¿Qué pasa entonces si cometemos algún error? Pues es muy fácil. Para volver a corregir nuevamente donde estábamos anteriormente, tal vez hemos difuminado demasiado, entonces lo que hacemos es cambiar de panel, cambiar del color del panel. Entonces vamos a dejar el color blanco, y si lo pasamos, noten que allí va apareciendo. Lo que yo pudiera hacer aquí es aumentar un poco más el pincel y listo. Entonces si yo le doy acá, por ejemplo, el 100%, entonces prácticamente aparece todo lo que yo había borrado, y entonces nos va a quedar
como, como si nada hubiese pasado. Vamos entonces, por ejemplo, a lo siguiente. Vamos a ver ahora cómo podemos cambiarle los colores al diseño que nosotros tenemos. Tal vez el color que tenga pues no nos guste, entonces lo que hacemos es aplicar esos cambios. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos entonces ubicados aquí en nuestro overlay. Vamos a dar control T para poderlo escalar. Vamos a hacerlo grande al tamaño de lo que es nuestra imagen. Lo vamos a escalar. Listo, presionamos enter y de esa manera pues ya lo tenemos aquí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear una capa y esta capa va a ser de color uniforme. Vamos a darle un clic y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, un color. Vamos a cambiar, no importa el color, voy a dejarlo en negro. Voy a dejarlo en negro. Voy a darle clic en OK. Y ahora lo que yo voy a hacer es cambiar, por ejemplo, el modo de fusión de normal y lo puedo dejar, por ejemplo, en color. OK. Ahora lo que nosotros necesitamos es que esta capa aplique solamente a lo que es esta capa de los overlays y no que afecte a nuestro personaje, ¿verdad? O a nuestra imagen principal. Entonces para esto hago lo siguiente. Voy a darle clic derecho a esta capa y voy a buscar la opción que dice, por ejemplo, crear máscara de recorte. Perfecto, una vez que la he encontrado le damos un clic y listo. Ahí está. Si ustedes han observado, aparece aquí una pequeña flecha hacia abajo indicándonos entonces que esta capa está afectando únicamente a la capa que está debajo de ella, o sea, la capa de las overlays. Esta es una manera. Hay otra manera de hacerlo. Voy a dar control Z para deshacer ese cambio, o puedo dar control alt Z, que lo que hace es deshacer varias veces a la misma vez. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense bien, voy a mantener la tecla alt presionada, me voy a ubicar en medio de las dos capas y noten que ahí aparece este icono. OK. Lo que hago ahora es dar un clic y listo. Sucede lo mismo. La capa que está encima va a afectar únicamente a la que está abajo. Una vez que ya la tenemos entonces de esta forma, vamos a cambiarle el color. Para eso voy a dar un clic aquí sobre la miniatura que yo tengo del recorte. OK. Tiene que ser en este relleno. Le doy un clic o doble clic, perdón, y vamos a cambiar el color. Si ustedes se fijan, va a ir cambiando el color. OK. Lo mismo puedo hacer acá y va a ir cambiando ese color. Voy a dar, por ejemplo, lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, algún color determinado que tenga la fotografía, entonces yo pudiera hacer lo siguiente: buscar un color que me guste de la misma imagen. Esto se logra porque yo tengo un cuentagotas. Si yo doy un clic, noten, ahí ha tomado el color. Si yo doy un clic en cualquier parte de la fotografía, entonces me va a copiar automáticamente ese color. Si yo le doy un clic acá en el cabello o aquí en el rostro, entonces me va a buscar ese rostro. Por ejemplo, voy a tomar un color de acá. Listo, ya lo tengo. Y lo que voy a hacer ahora es darle clic entonces aquí en OK. De esta manera entonces he agregado color diferente a lo que es esta overlays. Vamos entonces cómo podemos aplicarle color, pero en las secciones que nosotros querramos. OK. Eso no va a afectar a toda la imagen completa. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, con un pincel para que afecte nada más aquellas secciones que yo quiero. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar esta capa que acabo de crear. La voy a eliminar. Esta es muy fácil de eliminarlo. Lo que hago es dar un clic sobre de ella, arrastrarla y traerla hasta este icono que es una papelera de reciclaje. La soltamos y listo. Ahí se ha eliminado.
Vamos entonces a crear una capa nueva, por lo tanto damos un clic acá y voy a hacer lo siguiente. A esta vamos a aplicarle los diferentes efectos que va a tener nuestro overlay. Entonces voy a tomar el pincel y voy, por ejemplo, a dar un tamaño que sea un poco más grande. Puedo dar clic derecho, ok, o recuerden, puedo presionar, por ejemplo, la tecla, Alt, clic derecho, y de esa forma muevo el mouse para hacer el pincel mucho más grande. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos entonces a elegir lo siguiente. Voy a elegir, por ejemplo, un color. Digamos, voy a cambiar acá. Voy a elegir uno de los colores. Voy a darle un amarillo. Voy a dar un amarillo. Voy a dar, por ejemplo, acá. Este está bien. Pueden elegir el que ustedes gusten. Le voy a dar clic en OK. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo sobre las partes que yo quiero. Esto aplica el color normalmente. Y lo que vamos a hacer es, para que no se vea de esta forma, es cambiar el modo de fusión. Aquí no hemos dañado absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es cambiar únicamente el modo de fusión. Para eso me voy acá a modo de fusión y voy a elegir, por ejemplo, color, y listo. De esta manera se colorea. Ahora lo que necesitamos es que afecte únicamente a la capa de los overlays y no a la capa de abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Damos clic derecho sobre la capa, vamos a darle crear máscara de recorte y de esa manera nos aseguramos que únicamente afecta a lo que es la capa del overlay. Ahora voy a elegir nuevamente esta capa y voy a pasar el pincel sobre ella en las áreas que yo quiero que se vean afectadas, de esa manera. Y ahí vemos entonces que se está aplicando dicho efecto. Muy bien. Vamos a cambiarle, por ejemplo, otro color. Voy a darle, por ejemplo, lo siguiente. Quiero tomar un color de aquí. Entonces lo que yo hago es presionar la tecla Alt y noten que ahí aparece lo que es el cuentagotas nuevamente. Una vez que ya lo tengo, voy entonces a dar un clic por aquí. Damos un clic y vemos que nos ha copiado este color morado. ¿Cómo sé que lo ha copiado? Pues es muy fácil. Aquí está. Aquí se logra ver el color. Y entonces vamos a pasarlo sobre esta parte de la overlay. Y listo. Ahí vemos entonces cómo se aplican lo que son las overlays, o en este caso pues este tipo de efectos. Muy bien. Recuerden que no solamente esto podemos lograr, aquí podemos nosotros trabajar con los diferentes modos de fusión de acuerdo a la necesidad o al diseño que nosotros queramos realizar. Todo esto pues está para que ustedes lo puedan practicar y lo puedan realizar. Muy bien, ¿qué es lo que entonces les va a quedar a ustedes como actividad? Pues la actividad que van a realizar es la siguiente. Para esto ustedes van a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a mostrarles en la pantalla. Tengo aquí, por ejemplo, esta fotografía con diferentes overlays que se han aplicado. Vamos a mostrarlo. Tengo ahí se nota el cambio cuando oculto. También está este efecto. También está este otro efecto. Ahí se logra ver el cambio. También está este otro de acá. Muy bien. Entonces les va a quedar a ustedes como actividad que puedan realizar diferentes overlays para esta fotografía que
ustedes acaban de ver, la van a encontrar también en los materiales. Listo, jóvenes, espero que esta parte de aquí de los overlays pues les haya quedado muy bien su diseño y que hayan comprendido cómo se puede llevar a cabo este tipo de trabajo. Nos vamos a quedar aquí entonces, chicos, y será hasta la próxima clase.